Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. Celebramos una nueva cita en los desayunos informativos de Europa Press gracias al apoyo de Imperial Brands, Endesa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Moeve, Telefónica y Veolia. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Agese. Tras la exposición inicial de nuestra invitada en la tribuna informativa, ha mantenido un breve coloquio con el director de Europa Press, Javier García Vila, quien ha trasladado algunas preguntas de los asistentes a esta cita. Este desayuno informativo ha sido inaugurado por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, a quien podemos escuchar a continuación. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y bienvenidos a los desayunos informativos de Europa Press. Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, querida vicepresidenta, querida ministra, y me permite llamarte por tu nombre, querida Sara. Muchas gracias de verdad, de corazón, en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores. Ministro de Economía, Comercio y Empresa, ¿cómo estás, Carlos? Secretario de Estado de Medio Ambiente, Secretario de Estado de Energía, Secretaria de Estado de Comercio, Secretaria de Estado de Industria, Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Secretaria de Estado Directora del CNI, Presidenta de SEPI, Presidenta de la CNMC, Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Presidenta de Redella, diputados, senadores, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos, y sed todos y todas bienvenidos a los desayunos informativos de Europa Press. Querida vicepresidenta, el mundo está cambiando. Probablemente no sea el mejor momento, pero te tenemos hoy con nosotros. Voy a hacer una breve reseña curricular tuya, si me permites, porque créeme que te queremos escuchar todos con mucha atención. Sara Agese Muñoz es nacida en Madrid, es licenciada en Ingeniería Química con especialidad en Medio Ambiente en la Universidad Complutense. En el año 2002 ingresó en la Oficina del Cambio Climático, donde ocupó en un largo periodo de tiempo, hasta el año 18, numerosas responsabilidades, donde cabe destacar su participación en el Consejo Asesor del Centro y Red de Tecnología del Clima, el CTCN, y de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, además de participar como experta en diversos grupos de trabajo de la Comisión Europea. Adicionalmente, en este periodo tuvo un papel muy activo como parte de la delegación española en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Grupo Intergubernamental de Expertos también en Cambio Climático. Volvemos al año 18, entonces se incorpora como asesora del gabinete de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cargo que ocupa hasta que en enero del 20 es nombrada secretaria de Estado de Energía. Y como todos en la sala bien conocemos, fue en noviembre del año pasado, del año 24, cuando, tras la marcha a Bruselas de Teresa Rivera, pasa a ocupar la cartera para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con rango de vicepresidenta del Gobierno de España. Nuevamente, querida vicepresidenta, querida ministra, querida Sara, de verdad, muchas gracias por ser tú hoy nuestra ponente y ocupa tú la tribuna. Gracias. Muchas gracias. Pues muy buenos días. La verdad que gracias, muchísimas gracias a Europa Press por permitirme estar hoy aquí. Gracias a Asís y gracias, Javier, por darme este espacio. Gracias a todos vosotros por estar hoy aquí para escucharme, especialmente a todas las autoridades, a mis compañeros que habéis hecho posible para estar aquí el viernes. Y una referencia a mi querido compañero, el ministro Cuerpo. Él diría por fin es lunes, yo siempre digo por fin es viernes, aunque es verdad que todavía quedan 2 días por delante que seguro que serán intensos. Esta semana lo ha sido, yo creo que ha sido muy intensa en lo internacional. Lo decía Asís, vivimos tiempos convulsos, tiempos complicados, donde los ritmos lentos ya no valen,
donde nos encontramos en un contexto geopolítico extraordinariamente complicado y donde además estamos viviendo las grandes transformaciones en todo el planeta y también en nuestro país. La transformación ecológica y digital, que van de la mano, son simultáneas. Una transformación que está rehaciendo nuestra forma de vivir, nuestro mundo económico, nuestro mundo industrial y nuestra sociedad en su conjunto. Una nueva era donde no todo tiene que ser nuevo. Yo creo que tenemos que seguir apostando por mecanismos de cooperación y de gobernanza, esos mecanismos que han construido un mundo, el mundo que vivimos, más próspero y que ha demostrado su eficacia a lo largo de décadas. Un mundo de prosperidad y un mundo de paz. Tenemos que seguir apostando por el multilateralismo, es fundamental. Una nueva etapa donde yo diría que la descarbonización y la competitividad van de la mano, son completamente sinérgicas y son prioridades estratégicas. Una Unión Europea que este 2025, este año es fundamental. Necesitamos una redefinición de la Unión Europea, necesitamos actuar mucho más rápido y responder con acierto a los retos, unos retos enormes que estamos viviendo y que también amenazan nuestro rol geopolítico. Tenemos que redefinir cómo somos más competitivos, cómo somos más seguros y también cómo seguimos esta sociedad europea, una sociedad del bienestar. Y yo diría que en esta ecuación sigue siendo totalmente válido y tiene un rol fundamental hablar de transición ecológica. Descarbonización y progreso, como decía, son sinérgicos, son sinónimos, es una agenda ganadora, lo hemos demostrado en nuestro país con datos maravillosos, estupendos. No podemos permitir que esa agenda se contamine con desinformación, que se contamine con incertidumbre. Europa es una Europa de principios sólidos, principios con lo que hemos construido nuestra sociedad de bienestar, principios como es el caso del conocimiento, la ciencia, el respeto por los derechos civiles, la sostenibilidad o la democracia. Somos europeístas, nosotros somos europeístas no por interés, sino por convicción. Y además, yo creo que hablamos de abordar una agenda verde que es rigurosa, que nos permite dar pasos de gigante en temas en un contexto actual, como decía, extraordinariamente complicado. Una agenda verde que permite abordar la seguridad, la emergencia climática, la competitividad, la asequibilidad de precios y, por supuesto, la redistribución de los beneficios. Y en esta situación nosotros hemos entendido que tenemos que acelerar y para acelerar hay que simplificar. Y precisamente hace escasos días enviamos una carta conjunta, el ministro de Economía y yo misma, a la Unión Europea, dejando claro que nosotros sí apostamos por esa simplificación, pero en ningún caso apostamos por enmendar o reducir la ambición que tiene Europa. Una agenda verde imprescindible para construir esa Europa sostenible, próspera y competitiva. Años en los que hemos demostrado juntos una Europa unida, una Europa fuerte, que hemos dado pasos muy solventes, una experiencia adquirida que nos permite también una regulación que nos deja experiencias tan importantes como mejorar en la transparencia, en los inversores, la rendición de cuentas o la canalización eficiente de la financiación. Por eso creemos que tenemos que seguir trabajando mejorando la certidumbre. Eso no significa, por ejemplo, reabrir reglamentos o directivas, pero sí significa apostar por una simplificación que facilite alcanzar los distintos objetivos. Yo diría que todas las semanas nuestro país nos riega con datos económicos que son muy positivos. Datos económicos, yo diría, cada semana reportados por nuestro país, por España. Y estos datos, lo importante es qué significan. Y significan un país con empleo, con un mercado laboral dinámico que aumenta en derechos, no los reduce. Prácticamente 22 millones de españoles trabajando, cotizando, un récord histórico, una reducción de las desigualdades. Precisamente la OIT nos sitúa como uno de los países ricos con menos desigualdades salariales. Creamos más empresas, 9% de crecimiento, récord en los últimos 24 años. Un país que reconoce la importancia y la aportación de las personas migrantes a nuestra economía dentro de un marco de derechos. Un país que mejora la protección del medio ambiente, la descarbonización y, por supuesto, en la lucha contra el cambio climático. Una apuesta país,
una apuesta que funciona económicamente, una apuesta de presente y, por supuesto, una apuesta de futuro. Yo creo que no puede ser de otra manera. Es un país que avanza con la ciencia y que nos recuerda la gravedad de la emergencia climática y la urgencia de actuar. Y lo recuerda el mundo científico, pero yo diría que lo recuerda también el mundo financiero. Tuvimos la ocasión de estar a principios de año en Davos, ese foro económico mundial, donde se presenta el informe de riesgos globales. ¿Cuáles son las grandes amenazas para nuestro sistema productivo, nuestra economía y nuestra sociedad? Pues bien, de esas grandes amenazas, 5 de 10 son las amenazas ambientales. Seguimos registrando récords, pero en este caso de los que no nos gustan. Seguimos viendo cómo cada año se incrementan la temperatura. Vemos también con preocupación cómo nuestros científicos españoles que están en la Antártida han registrado y detectado emisiones abundantes de metano debido precisamente a ese cambio climático. Tenemos cada vez esa ventana que se va cerrando de cómo trabajar en la reducción de emisiones, en mitigación, pero también en adaptación. Pero tenemos tecnología y capacidades para hacer una respuesta posible. Y nuestros jóvenes, a mí me gusta siempre hablar de los jóvenes que también esta semana salía un informe en el Parlamento Europeo donde dicen alto y claro que siguen preocupados por los impactos ambientales y por el cambio climático. Es una de sus mayores preocupaciones, además de otras tan relevantes como el coste de vida, como la situación económica, el empleo, la protección social, la educación o la formación. Una juventud que yo diría que está especialmente expuesta a la desinformación. Ha salido este mismo lunes el Eurobarómetro, donde lo deja bastante evidente y claro. Muchísima desinformación que al final yo creo que provoca actuaciones o decisiones que no son las más adecuadas. Son cuestiones que nos preocupan, cuestiones en las que venimos trabajando, intentando dar respuesta. Entendemos que ni este gobierno, ni este país, ni la Unión Europea puede dar la espalda al cambio climático. La evidencia está ahí, es una realidad. No nos vamos a poner de espalda a la ciencia y no vamos a dejar que crezca esa desinformación y los bulos. Un gobierno que da respuesta desde la ciencia, con políticas contundentes, insisto, desde la ciencia. Y en estos años, en esta sala veo muchísimas caras conocidas. Gracias a todos por estar hoy aquí. Hemos trabajado, y lo conocéis de primera mano, en dar un gran golpe de timón. Hemos cambiado, yo creo, el rumbo en este país cuando hablamos de transición ecológica y en muchos otros aspectos de mejora de la protección de los ciudadanos y del bienestar social. Hoy me gustaría mencionar algo tan importante como que contamos con una ley de cambio climático y transición energética desde el año 2021. Una ley que es reconocida a nivel europeo y una ley que nos permite una senda clara y contundente a corto, a medio y a largo plazo, tanto de reducción de emisiones como de adaptación. Un país con un enorme patrimonio natural, donde hemos mejorado las figuras de protección, alcanzando superficie terrestre protegida por encima del 36%, avanzando en superficie marina protegida, en este caso, hasta el 21%. Vamos a trabajar para este año conseguir el 25% y, por supuesto, cumpliremos con nuestros objetivos internacionales, en este caso de la cumbre de Montreal, y llegar al 30% en el año 2030. Hemos avanzado en la recuperación de esos humedales gravemente dañados, como es el caso del Mar Menor y Doñana. En concreto, en los últimos meses hemos actuado con medidas contundentes, acciones claras de implementación. En el caso de Doñana, no solo en la parte ambiental, sino acompañando en el marco socioeconómico, porque entendemos que actuar en medio ambiente también requiere de buscar nuevas oportunidades y respuestas socioeconómicas en el territorio. Somos también el primer país, yo diría el primer país de las grandes economías en ratificar el Tratado Global de los Océanos, ese tratado que protege los océanos más allá de las aguas jurisdiccionales. Es importantísimo. No se trata solo de nuestro litoral y nuestra costa, sino que esas aguas internacionales también tengan figuras de protección. Avanzado en la recuperación y en la restauración de símbolos de ese boom inmobiliario que nunca debería haber ocurrido, como es el caso del Algarrobico, o avanzando en una gobernanza del Mar Menor. Seguimos trabajando, hay una agenda intensa. Yo creo que esta sala es el reflejo de la agenda de la transición ecológica en este país.
Y en este caso vamos a tener muchísimas prioridades, por ejemplo, y la primera, por supuesto, la reconstrucción y el relanzamiento de todos y cada uno de las zonas afectadas por la DANA, todos los municipios, especialmente todos los municipios, los valencianos y las valencianas. Vamos a seguir también actuando en la emergencia climática, esa emergencia climática que primero requiere de evidencia científica, de información, de un buen diagnóstico, un buen análisis que nos permita seguir trabajando en la reducción de emisiones, por supuesto, y en la adaptación. Y buscar también ese binomio tan importante de una agenda verde y una agenda de competitividad. Una agenda que es una agenda de reindustrialización de nuestro país, tan importante. Mejorar también la protección de esos ecosistemas que mencionaba, nuestros 5 humedales emblemáticos. Apostar también por acompañar a la sociedad en estas grandes transformaciones, apostando por la reducción de pobreza energética, soluciones más participativas, por la transición justa, por las comunidades energéticas. Ahí también vamos a trabajar. O mejorar la calidad ambiental, la salud de nuestras ciudades, reduciendo esa contaminación que es tan importante. Seguiremos acelerando, por supuesto, la transición energética, una agenda que ha sido muy intensa en los últimos años y que ahora entendemos que tenemos que seguir en ella buscando soluciones, digamos, más detalladas a la hora de enfrentarnos a los distintos problemas y barreras que precisamente el propio sector nos ha identificado a lo largo de estos años. Impulsar una economía circular que está lejana de los objetivos que nos gustaría tener en España, una economía circular que también ofrece muchísimas oportunidades de nuevos modelos de negocio, oportunidades de ser más autónomos porque vamos a necesitar menos recursos. Y hablando de autonomía, hemos vivido una gran vulnerabilidad, nos hemos enfrentado a una guerra en territorio europeo y hemos visto cuán vulnerables somos cuando tenemos esa alta dependencia y tenemos que también trabajar en esa autonomía estratégica. Una autonomía estratégica que, según los cálculos que tenemos en nuestro último Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, va a suponer algo tan representativo y tan importante como ahorros cercanos a 90.000 millones de euros por la reducción del consumo de combustibles fósiles, reducción de la importación de esos combustibles fósiles. Vamos a seguir trabajando, como decía, en la agenda de transición energética, con planificación, con marco estratégico, con regulación y con marco de incentivos. Aplicando ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que creo que seguro que muchos lo conocéis con máximo detalle, un plan que necesitaría, yo creo que 7 desayunos para contarlo en detalle, pero hoy sí me gustaría destacar que es un plan que hemos actualizado y hemos aprobado el pasado mes de septiembre en el Consejo de Ministros y destaco un dato. Esperamos conseguir el 81% de generación renovable para el año 2030. Además, sin duda, hoy tengo que hacer una mención especial al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un plan donde no solo hemos movilizado recursos económicos, sino que hemos activado numerosas reformas estructurales y estratégicas para nuestro país, con agendas detalladas de cómo queremos ver evolucionar nuestra hoja de ruta en materia de hidrógeno renovable, de eólica marina, de autoconsumo, estrategia de almacenamiento, marcos regulatorios innovadores como lo son los bancos de pruebas regulatorios, el sistema de garantías de origen o el Real Decreto de eólica marina. Empezamos por lo pequeño, por lo más atomizado en ese plan de recuperación, intentando lanzar muchísimas iniciativas que llegasen a todos los territorios, pero también yo creo que es un plan de recuperación que en el caso de transición ecológica nace del conocimiento de todos y cada uno de vosotros, de la sociedad española, con las manifestaciones de interés. Conseguimos muchísima información que nos permitió diseñar lo que yo definiría como un buen plan de recuperación, transformación y resiliencia, donde ya vemos más de 3.000 proyectos que se han incentivado por todo el territorio. El 46% de los municipios españoles han recibido ayudas de este plan de recuperación y de ese 46% hay una gran parte que son municipios pequeños, municipios de menos de 5.000 habitantes, municipios de reto demográfico. Una financiación fundamental, la pública y la privada, que desde España estamos también en conversaciones con Bruselas porque queremos seguir viendo que esa financiación europea llega. Entendemos que es un momento crucial, en un momento de diseño del instrumento financiero que debe ser permanente a nivel de la Unión Europea y que entendemos que necesitamos recursos europeos para seguir incentivando esta transformación. Una implementación que, como decía, trae resultados. He hablado de resultados macro.
Y yo creo que también tengo que seguir hablando de resultados asociados a esa transición, como es el caso de nuestro mix de generación del año 2024. 56,8% de nuestra electricidad es producida por energías renovables. Es un récord histórico. Hoy nuestra economía, el año 2024, crece al 3,2%. Somos más del 50% del crecimiento europeo, es gracias al crecimiento español. Hoy logramos atraer el doble de inversión extranjera que Francia o Alemania. ¿Quién lo diría? Y además, hoy yo creo que se habla de España en todos los foros internacionales. Somos un ejemplo y no hay más que mirar los distintos, vamos a decir, diarios internacionales, Financial Times, Economist, Le Monde, todos ellos hablan del caso español. Un crecimiento traccionado también en gran medida por esa transición ecológica. Y muestra de ello, hoy hablamos, y esta sala también está llena de distintas empresas que hablan de proyectos que estamos viendo aflorar por todo el territorio nacional. Y en este contexto, pues por parte de las competencias que tenemos en este ministerio, evidentemente estamos impulsando el despliegue de las redes de transporte y también de las redes de distribución. Por eso entendimos que la transición se estaba acelerando y que esa transición acelerada merecía la pena actuar primero con unas modificaciones puntuales que aprobamos el pasado mes de abril del año 2024, y con el lanzamiento de una nueva planificación que también entendemos que tiene que ser más ágil y más flexible, una planificación que permita acompasar los tiempos que estamos viviendo. Una planificación que ha cambiado radicalmente, y lo digo, les aseguro desde el conocimiento. La planificación del año 2022 lo que afloraba es una gran cantidad de peticiones para generación de energía renovable. Pero en esta planificación cambia el panorama. El panorama es, seguimos teniendo muchísimas peticiones para generación, pero ha aflorado muchísimas peticiones de nueva demanda. Yo creo que es un aspecto positivo, es un éxito de que nuestro país atraiga nuevas inversiones, que nuestro país tenga una industria que apuesta por la descarbonización y que afloren todos esos proyectos por el territorio. Para tener en cuenta toda esa llegada de proyectos, nosotros en el lanzamiento de la nueva planificación identificamos cuáles son los grandes bloques, cómo queremos actuar. Y aparte de considerar la máxima, que es la seguridad de suministro, por supuesto, hemos entendido que era importante apostar por la descarbonización industrial. Primero, apostar por el almacenamiento necesario en nuestro sistema energético, apostar, por supuesto, por la cadena de valor industrial que viene a desarrollar toda esa gran transformación, la ecológica y la digital, y también apostar por la cohesión territorial, por el reto demográfico y por la transición justa. Queremos construir una planificación con infraestructuras que den respuesta a esa gran transformación, al hidrógeno renovable, al almacenamiento, a los proyectos industriales, al desarrollo de cadena de valor, a la inteligencia artificial. Y por eso hoy sí me gustaría dar cifras de la dimensión de lo que estamos hablando. Si en la planificación del 22 la demanda estaba entre 1 y 2 gigas, en la planificación de este año que queremos lanzar a audiencia, la demanda está por encima de 100 gigas. Es un nivel de apetito, yo creo que nunca visto en nuestro país. Se ha multiplicado, como he dicho en alguna ocasión, por más de 80, en un plazo de tiempo extraordinariamente corto. Nosotros queremos seguir apostando por esa transición. Vamos a buscar el equilibrio entre la realidad física de construir esas redes, es una planificación Horizonte 2030, pero también incorporando la maximización de esas oportunidades, por supuesto, y mantener la señal de precio, una electricidad competitiva, más competitiva que nuestros vecinos. Vamos a seguir trabajando, por supuesto, subastas de cogeneración. Esta misma semana pasada lanzamos la orden para seguir el avance y tener subastas de cogeneración lo antes posible. El almacenamiento es fundamental. Estamos trabajando ya para los últimos, vamos a decir, pinceladas para los mecanismos de capacidad tan esperados que hemos negociado mucho tiempo con la Comisión Europea. Y hoy yo me gustaría hacer un inciso especial en el hidrógeno renovable. El hidrógeno renovable también es una historia de éxito de este país, de España. Era hace pocos años una tecnología emergente y de ser en España una tecnología emergente nos hemos posicionado como líder
internacional, tanto en proyectos como en innovación, de una tecnología prometedora a proyectos reales. Por eso podemos decir que para España el hidrógeno renovable es un proyecto país que hemos incentivado desde el principio, lo hemos incentivado con marco regulatorio, con certidumbre, con una hoja de ruta específica y con incentivos sin precedentes. Hemos incorporado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia más de 1.500 millones de euros, a los que en la situación de crisis energética por la guerra de Ucrania, el REPowerEU, añadimos 1.600 millones, más de 3.000 millones destinados al hidrógeno renovable, además de ser un país que pone encima de la mesa, junto con Portugal, trabajando con Francia, con Alemania y con otros países, un corredor continental de hidrógeno verde, ese proyecto H2Med. Un sector que ha respondido extraordinariamente cuando hablamos de hidrógeno renovable. Insisto, España, uno de los referentes internacionales en producción de hidrógeno. Y hoy encendemos otra luz verde al hidrógeno verde. Hoy les anuncio que acabamos de publicar la resolución provisional de esa convocatoria, que es Clústers y Valles, una convocatoria muy esperada por el sector, Clústers y Valles de hidrógeno, la convocatoria del plan de recuperación, yo diría, en este sector más voluminosa en términos de recursos, 1.200 millones, que se podrían ampliar con un 10%, una convocatoria que se han adjudicado provisionalmente 1.214 millones de euros a 7 proyectos. 7 proyectos que suman 11 instalaciones de electrólisis, 7 proyectos que esperan movilizar 5.000 millones de euros en nuestro país. Una convocatoria de relevancia estratégica, yo diría sin precedentes, que va a permitir seguir avanzando en esta agenda estratégica, en descarbonizar los sectores más difíciles, en crear ecosistemas en polos industriales y en este caso en 5 comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Aragón, Cataluña y Galicia. Esas 5 comunidades autónomas son las que, de momento, en esa resolución provisional reciben estos 7 proyectos de hidrógeno renovable. Pero además, ayer, lo tengo que mencionar, ayer se cerró otra ventana importante en Europa, que es el Banco del Hidrógeno, un banco del hidrógeno que contaba con su segunda convocatoria con 1.200 millones de euros, donde España ha puesto 400 millones adicionales también, para que también los proyectos que no hayan podido finalmente salir en esta convocatoria, espero y deseo, como somos un país mucho más competitivo, que nuestros colegas europeos también puedan tener respuesta. En definitiva, contexto geopolítico complicado, pero apuesta firme y decidida con decisiones estratégicas de este gobierno, del gobierno de España, apostando por la transición ecológica. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Tiene usted un ministerio enorme y de una tremenda complejidad, y vamos a intentar hablar de bastantes cosas del ministerio, así que nos metemos directamente en faena. Pero antes, permítame, vicepresidenta, nos acaba de hacer un anuncio, yo creo que muy importante. Vamos a ver si, para los que no somos expertos, si conseguimos ponerlo negro sobre blanco y explicarlo. 7 proyectos relacionados con el hidrógeno verde en 5 comunidades autónomas. Lo que nos dice es que estos 1.214 millones lo que van a generar es un efecto tractor de 5.000 millones más de inversión, ¿no? Sí, es una convocatoria que era muy esperada para todos los agentes que participan, ¿no? Una participación muy activa. Se presentaron 16 proyectos. Finalmente, como digo, en esta resolución provisional, no deja de ser provisional, ahora hay un tiempo de alegaciones, son 7 proyectos los que salen adelante, y es una convocatoria importante, no solo por el volumen de recursos, sino porque se crean ecosistemas. Se llama valles y clústers, afloran en polígonos, en regiones de estas comunidades autónomas, donde yo creo que la bondad está en que se genera hidrógeno, es decir, se produce hidrógeno, se transporta y se consume en proximidad
aunando esa descarbonización de sectores de difícil, vamos a decir, solución con una electricidad, necesitan otros vectores y en este caso el hidrógeno renovable es una respuesta. Además, en esta convocatoria lo que hacíamos es que al menos el 60% del hidrógeno producido tenía que ser consumido con off-takers, es decir, con agentes cercanos del territorio, y por primera vez, después de una negociación larga con la Comisión Europea, nos permitió que estos proyectos fueran grandes proyectos. Hablamos de proyectos de 100 megas, y eso supone una producción ya considerable de hidrógeno, y esa producción de hidrógeno va a crear un ecosistema mucho más dinámico. Pero permítame, insisto, para ser muy precisos, ¿por qué había que negociar esto con Bruselas? Hablamos de una concurrencia competitiva, en este caso, dentro de los fondos NextGen, y todas estas convocatorias necesitan pasar por el filtro de la Comisión Europea. Aclarado. ¿Cuál es el impacto o cuál va a ser el impacto sobre el terreno de estos proyectos? ¿Se puede evaluar de alguna forma? Bueno, tenemos impacto porque a la hora de seleccionar sobre esos 16 proyectos había criterios muy claros, criterios, vamos a decir, primero económicos, el incentivo, la ayuda que se pedía por megavatio de capacidad de electrolizador, por ejemplo, pero también criterios socioeconómicos, criterios ambientales y criterios de solvencia, ¿no?, de las empresas que se presentaban. En este caso, los 7 proyectos podrían y van a producir en nuestro país 4 gigavatios de capacidad. Para que nos hagamos una idea, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que hemos aprobado el pasado mes de septiembre, en la actualización, nuestro objetivo es de 12 gigas. Es decir, el 33% del objetivo que tenemos en España lo vamos a cumplir con esta convocatoria de clústeres y valles. Me parece un avance significativo. Además del volumen, vamos a decir, de inversión, esos 5.000 millones que se van a apalancar gracias a estos proyectos, estimamos que van a generar 9.000 empleos directos y aproximadamente 11.000 empleos indirectos en la fase de construcción y luego puesta en servicio. Y además yo creo que van a generar ecosistemas que se van a consolidar. Hablamos de un sector de presente y de futuro. No estamos hablando de una tecnología que llega a una producción de un nuevo vector que llega para irse, sino que llega para quedarse en esta senda de descarbonización. Y otra parte importante que yo me gustaría reflejar del impacto es que la cadena de valor europea, algo que vamos a defender y cada vez vamos a ver más en Europa, pedíamos criterios, ¿no?, de generación de componente local. El 90% de esos electrolizadores en los 7 proyectos son fabricados en Europa. Vale. Y por último, vicepresidenta, sobre este asunto, por cerrarlo, ¿por qué España es tan puntera en hidrógeno verde? ¿Por qué es un país tan atractivo en hidrógeno verde? Me encanta lo de atractivo. Sí, bueno. Es que es verdad. Y es así, ¿no? Es un país especialmente atractivo, básicamente porque somos más competitivos en esas energías renovables. Hemos hecho una transformación en nuestro sistema energético y, como decía, el año 2024 tener prácticamente un 57% de producción de energía renovable, bueno, pues somos líderes, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en el contexto europeo. Y eso supone precios competitivos y eso hace que las empresas quieran apostar por el hidrógeno renovable, evidentemente. Pero además, a mí me gustaría insistir, esa es una parte esencial. Otra parte esencial es que sea un gobierno que apuesta, que tiene una hoja de ruta, que crea un marco regulatorio favorable y que, por supuesto, hemos generado un marco de incentivos para que sea posible. Bueno, vicepresidenta, pues vamos a meternos en líos. Llevamos un mes de presidencia de Trump y de su auténtica tormenta de órdenes ejecutivas en la que se está cuestionando la arquitectura sobre la que se construyó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos todos obviamente muy atentos, preocupados, mirando todo con mucha atención, pero claro, la pregunta es, en todo lo que tiene que ver con transición ecológica, ahora al frente de la primera potencia del mundo hay una persona que yo no sé si es negacionista, lo que sí que parece es que le importa un bledo el clima. Entonces, ¿cómo puede influir esto en Europa? Es decir, ¿qué podemos hacer ante esta nueva realidad? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, ¿no? Apostar por nuestra hoja de ruta clara y contundente, que es la agenda de la transición ecológica, con objetivos definidos, con una agenda verde que además se demuestra que es una agenda de oportunidades. Lo estamos viendo en nuestro país, estamos demostrando que eso también es una agenda de competitividad, de tejido productivo industrial. Hablaba de la cantidad de proyectos que quieren llegar a nuestro país precisamente por haber apostado por esa agenda de transición ecológica. Y además lo hacemos por responsabilidad.
¿no? El cambio climático y, bueno, pues miramos a España, somos una región especialmente expuesta al cambio climático, somos una región vulnerable, un Mediterráneo que se calienta un 20% más que el resto del territorio. Y Europa también está sufriendo eventos meteorológicos extremos. Por eso, por responsabilidad y por oportunidad, esa va a ser nuestra agenda y esa es nuestra agenda. El objetivo ideal podría ser una fantasía de una especie de autarquía energética de Europa. Bueno, autarquía, yo lo llamaría autonomía, una autonomía estratégica abierta. Tenemos que ser lo más autónomos posibles y en este sentido estamos trabajando por recursos autóctonos, recursos que no nos generen dependencias, que nos hagan más competitivos. La forma más barata de producir energía es con energías renovables y, por supuesto, apostar por ello tiene todo el sentido. ¿Por qué digo autonomía estratégica abierta? Pues porque creo que en esa transición, la palabra transición es importante, ¿no? Desde donde estamos hasta donde queremos llegar necesitamos tender puentes y vamos a necesitar aliados. La primera consecuencia de todo es que Trump ha rehabilitado a Putin como actor internacional, como parte del contexto internacional. ¿Esto podría generar en un futuro a Europa la tentación de volver al suministro ruso de energía? La verdad que no lo veo. Por ser muy clara, no lo veo desde ese punto de vista. Nosotros hemos sido muy claros y contundentes y ahora estamos trabajando en una nueva hoja de ruta. El nuevo comisario Dan Jorgensen precisamente tiene la labor y la misión de la presidenta Ursula von der Leyen de lo contrario, ¿no? De trazar una hoja de ruta para alejarnos lo antes posible de la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Estados Unidos ha salido del Acuerdo de París. ¿En ellos es papel mojado? ¿Teme un efecto arrastre para otros países? Bueno, nuestra visión del Acuerdo de París, 10 años, se cumplen 10 años este año 2025 del Acuerdo de París, es que es la respuesta no solo responsable, sino la respuesta que a nivel multilateral todos hemos puesto encima de la mesa porque lo decía la ciencia y porque era posible desde el punto de vista técnico, vamos a decir, las tecnologías disponibles. Que no esté Estados Unidos, ya hemos vivido un Acuerdo de París sin Estados Unidos en estos 10 años de historia. Lo que tenemos que hacer es que Europa siga siendo líder y que otros países también sigan mostrando ese liderazgo. Yo creo que ese es el camino a seguir. ¿Le preocupa que Estados Unidos no quiera contratar con empresas que cumplan con las perspectivas de género y de respeto al medio ambiente? Me sorprende. Por decirlo de alguna manera, yo creo que estamos en una sociedad que lo que busca es el progreso, ¿no? Y en ningún caso revertir los derechos. Y bueno, es una actuación que me sorprende muchísimo y como mujer, pero sobre todo en un estado de democracia y de derechos lo que tenemos que hacer es consolidarlos y de hacer algo deberíamos avanzar. Pero ya hay grandes compañías en Estados Unidos que han empezado a renunciar a todos los proyectos de igualdad de género, de transición ecológica. Yo creo que Europa somos muy responsables, tenemos una sociedad de bienestar con grandes principios y lo que espero, esa es una decisión de las empresas, es que no dé ni un paso atrás. Usted envía una carta a la Comisión Europea pidiendo que no haya ningún relajamiento en las exigencias medioambientales. ¿Le han contestado ya? No han contestado, estamos todos pendientes de esa propuesta que saldrá pronto. No hay contestación de momento, pero más que decir que no queremos rebajar nada, lo que hemos dicho es que nos parece muy bien la simplificación, ser ágiles para que la eficiencia y la sostenibilidad llegue antes, pero en ningún caso rebajar los objetivos ambientales. Vicepresidenta, uno de los sectores claves en la descarbonización es la industria del automóvil. Obviamente Trump ha anunciado que elimina cualquier subvención al coche eléctrico en los Estados Unidos. ¿Teme algún efecto contagio en Europa? No, al contrario, yo creo que Europa lleva décadas apostando por ese vehículo eléctrico, también en su doble vertiente, ¿no? La industrial, España, la industria del automóvil es importantísima, pero también la parte de la descarbonización y la responsabilidad en esa senda, ¿no? En la calidad de nuestros ciudadanos, nuestras ciudades, pero no veo que vaya a haber un efecto contagio en este sentido. Más bien lo contrario, tenemos que actuar, tenemos que buscar cuáles son las medidas que tenemos que seguir impulsando en Europa y evidentemente en nuestro país, en España, para que esa gran tracción de la descarbonización, que es el sector de la movilidad y en este caso del transporte, cuente con la movilidad eléctrica lo antes posible. Pues vamos con ello. ¿Cuáles son las medidas que habría que seguir impulsando en España? Bueno, las medidas son marco de incentivos. Yo, en este caso,
totalmente sorprendida de que el Real Decreto Ómnibus con medidas económicas importantísimas para todos los sectores productivos, muchos de ellos aquí representados, no pudiera ver la luz a principios de este año, pero este gobierno somos trabajadores, estamos siempre haciendo este gesto, trabajando y remangándonos, y vamos a conseguir que esas medidas salgan adelante. Un marco de incentivos, vamos a necesitar también, yo diría, una fiscalidad adecuada, y en este sentido hablo de la fiscalidad de la parte fósil. Necesitamos que ese impuesto al diésel, y es un objetivo de este gobierno, llegue lo antes posible. Necesitamos también que el sector se involucre y, sobre todo, que la desinformación deje de formar parte del panorama, porque la sociedad necesita información certera, necesita saber si va a haber infraestructura o si la hay, si no la hay. Hay 40.000 puntos de recarga públicos actualmente disponibles. Más de 40.000. Cada mes se instalan 1.000 puntos de recarga. La expectativa sigue siendo de crecimiento, y la información que llega es que los españoles no nos podemos desplazar con un vehículo eléctrico. Para el parque existente podemos. Soy usuaria de vehículo eléctrico y sí podemos, y creo que lo importante es que esa información también llegue a los ciudadanos para que no tengan ansiedad a la hora de tomar sus decisiones. Pero yo diría seguir trabajando en el ámbito regulatorio, seguir teniendo una colaboración público-privada como la tenemos activa. El Ministerio tiene un grupo de trabajo que se llama GETIRBE, es el grupo del vehículo eléctrico, de la infraestructura de recarga, donde están todos los agentes, las distintas administraciones, pero también el sector, vamos a decir, de las utilities y el sector de los fabricantes. Y yo creo que cuando identificamos una barrera, lo que hacemos es trabajar para evitarla. Vicepresidenta, llevamos mucho tiempo escuchando hablar del impuesto al diésel. Denos otra noticia, que es viernes. ¿Cuándo va a haber impuesto al diésel? Nosotros lo que puedo decir es que estamos trabajando para tenerlo lo antes posible. ¿Por qué es importante tener el impuesto al diésel? Yo no solo hablaría de Europa y del próximo desembolso, yo hablaría sobre todo porque es responsable, porque en este caso batimos récord de los malos, otra vez. Somos el cuarto país en la lista por debajo en beneficiar al diésel. Respecto a Portugal tenemos más de un 30% de diferencia, no tiene mucho sentido, y tenemos que emitir las señales adecuadas, y además por nuestra ciudadanía, ¿no? Y tener ciudades con coches diésel supone una contaminación atmosférica, en este caso, y una contaminación en la salud de nuestros ciudadanos, que se pone, vamos a decir, una situación bastante complicada. Por lo tanto, yo creo que el impuesto al diésel tiene muchos beneficios, el igualar diésel y gasolina, y en ello vamos a trabajar. Tenemos pendiente el MOVES 3. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Insisto, lo antes posible, y esperamos responsabilidad, ¿no? en el arco parlamentario para conseguir que salga adelante algo que demanda la sociedad, pero que también demanda el sector. El sector pide ayudas directas. ¿Ese plan va a incluir ese tipo de ayudas? El MOVES 3 es el MOVES 3. Queríamos ampliarlo durante 6 meses para seguir trabajando en otros esquemas. Yo lo que también me gustaría poner de manifiesto es que en todo este tiempo, desde el año 2020 hasta ahora, hemos movilizado una cantidad de recursos ingente. Más de 2.500 millones de euros para la movilidad eléctrica. En el año 2018 me gustaría recordar que solo se movilizaban 50 millones de euros. Es que aparte del marco regulatorio, este gobierno ha puesto, vamos a decir, una cantidad ingente, porque realmente pensamos que es un estímulo esencial para desarrollar una movilidad sin emisiones, una movilidad eléctrica, pero también para impulsar, vamos a decir, la cadena de valor y toda, vamos a decir, tejido productivo de la industria de la automoción, ¿no? Con ese PERTEVEC con más de 4.000 millones, por ejemplo. Vale. Vicepresidenta, vamos a hablar ahora, vamos a seguir el lío, vamos a hablar de las nucleares. Pero antes, permítame, porque no quiero que se me vaya de la cabeza, que seguro que se me acaba yendo. Se ha referido usted en su intervención al Algarrobico. ¿Se sabe ya cómo se va a derribar? Creo que tienen una reunión el 4 de marzo, me parece, con la Junta, ¿no? Tenemos una reunión el 4 de marzo con la Junta y estamos trabajando para ver de qué manera cada uno actúa en la zona que tiene competencias. Nosotros hemos actuado en la zona que podemos, dominio público marítimo terrestre, y esperamos que la Junta, que yo lo he anunciado en numerosas ocasiones, actúe en la parte del parque natural, en la que nosotros no tenemos competencias. Las fechas, nuestra opinión sigue siendo que si somos diligentes y trabajamos de forma ágil, tendríamos la posibilidad de ver que el Algarrobico no está en esa zona a lo largo de este año.
Es una operación de una complejidad tremenda y va a generar una cantidad de residuos brutal, ¿no? Entiendo que los técnicos están ya estudiando cómo dar salida a todo, claro. Había un estudio ya, de hecho había una comisión de colaboración en el año 2011 donde ya se hizo un estudio de cómo gestionar esos residuos y por supuesto, cómo volver a recuperar el espacio a su estado original. Vicepresidenta, nucleares. Hay un plan de cierre de las nucleares desde el 27, que empezamos con Almaraz, hasta el 35, que se cerraría la última. ¿No hay ninguna posibilidad de cambios en este plan? El plan es el plan que han puesto encima de la mesa las empresas, el plan que aprobaron en el año 2019 con un protocolo, y nosotros tenemos el plan que acompaña a ese plan, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Como siempre lo digo, lo primero, seguridad de suministro, asegurando la seguridad de suministro a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas. Y lo demás, seguir ampliando con todos los objetivos que nos hemos comprometido a nivel europeo. Pero por supuesto que el calendario es el que es, porque es el que nos han puesto las empresas encima de la mesa. Es más, me gustaría recordar que ese calendario, en aquel año 2019, si nos vamos a la hemeroteca, había alguna empresa que estaba dispuesta básicamente a dejar la instalación cerrada lo antes posible en los 40 años de vida, y el Gobierno con ese calendario ya amplió la vida media de las instalaciones nucleares, de 40 años a 45,8. Pero, Vicepresidenta, si las empresas plantearan una redefinición del proyecto de cierre, ¿el Gobierno estaría dispuesto a estudiarlo? Lo digo porque, por ejemplo, Iberdrola sí ha dicho que ellos, en fin, podrían replantearlo. Hay otras que han dicho que no. Iberdrola no nos ha planteado nada, ni ninguna empresa propietaria. Iberdrola, el año pasado aprobamos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde Iberdrola fue activo en las alegaciones y no planteó nada. He tenido la ocasión de verme con Iberdrola en muchas ocasiones y tampoco me ha planteado absolutamente nada, con lo cual es lo que puedo contar. Vale. El suministro está garantizado en cualquier caso. El suministro, la seguridad de suministro es la premisa básica en cada una de las planificaciones que ponemos encima de la mesa. Te lo digo porque el día 24 y 25 va a haber una cumbre entre los gobiernos de Extremadura y de Madrid, con visita incluida por parte de las presidentas a la central de Almaraz. Y dicen que están muy preocupados. También en Castilla-La Mancha se ha comentado que hay preocupación por la seguridad del suministro. ¿Podemos garantizar a estas tres comunidades que no va a haber ningún problema? Efectivamente. Y lo hemos comentado. Hemos tenido la ocasión, yo la semana pasada tuve una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas. 5 comunidades autónomas nos solicitaron incluir un punto en la agenda sobre energía nuclear. Tuvimos la ocasión de tener un debate muy abierto, muy sincero sobre la energía nuclear, y dejamos muy claro que nuestro plan integrado de energía y clima, basado en ese protocolo pactado entre las empresas y con Enresa, lo que hemos hecho es incorporar un análisis para asegurar el suministro. Y les animé también a que visitaran el anexo D de ese plan, que es muy interesante, que lo puedan mirar, donde viene claramente esa cobertura y ese análisis. Vale. Vicepresidenta, le he comentado lo de la cumbre de la semana que viene entre Extremadura y Madrid. La Comunidad de Madrid se queja permanentemente de que le falta suministro eléctrico y que eso impide desarrollar proyectos industriales potentes. ¿Tiene algún motivo de queja la Comunidad de Madrid? Bueno, la Comunidad de Madrid, yo creo que lo que también ha pasado en Madrid y en todas las comunidades autónomas, yo creo que es un caso positivo, es que de donde no había ningún proyecto ahora afloran muchísimos proyectos. Y ahora nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en esa nueva planificación con la mayor agilidad posible, para ver en esa, vamos a decir, atractivo que hemos generado como país, cómo podemos ir integrando los distintos proyectos que van aflorando. Pero en ningún caso tenemos motivación de cortar ni reducir el suministro a ningún territorio en España. Precisamente una de los booms que estamos viviendo es el de puntos de acceso energético para centrales de datos, que son muy consumidores de energía, sobre todo de agua. ¿Se va a regular de alguna forma esto? Bueno, lo que hemos hecho ya, y creo que es algo importantísimo, es a partir de ahora, como la demanda, como decía, ¿no?, de accesos para consumir energía ha crecido tanto, lo que hemos hecho es activar un mecanismo que son concursos. Hacer concursos, por lo tanto, cuando aflora una capacidad para consumo, las empresas
que estén interesadas se presentan en el plazo de un mes. Y si hay más de una empresa que compite por ese mismo acceso, lo que se hace es un concurso, donde de primeras lo que miramos es la reducción de emisiones, la inversión y el plazo, vamos a decir, como primer hito, y seguiremos trabajando para incorporar también beneficios socioeconómicos en el territorio, por supuesto. ¿Hay riesgo de burbuja de centros de datos? Yo creo que ya la hay. Ya la hay, sí. Es ingente la cantidad de proyectos que han llegado prácticamente de cero a un gran universo de centros de datos, ¿no? Y con estas medidas que nos ha anunciado, podemos evitar la burbuja, ¿no? Bueno, más que evitar la burbuja, por lo menos lo que vamos a hacer es ir midiendo los distintos proyectos que afloran el territorio y analizar cuáles son los mejores también para el territorio, por supuesto. Vale. Vicepresidenta, vamos a ir obviamente con la DANA, pero antes permítame 2 preguntas muy concretas, muy técnicas de su departamento. La primera es que ¿cuándo se van a revisar los límites a la inversión anual en redes en relación al PIB, como pide el sector? Estamos trabajando en ello. El sector es plenamente consciente porque lanzamos una audiencia pública en ese afán de acelerar, y a la vista de la aceleración de la transición nosotros hemos actuado en 2 vías, como decía. Por un lado, actualizando el plan, la nueva planificación. Veo aquí a Beatriz Corredor, estamos en ello. Y por otro lado, estamos analizando de qué manera tenemos que ampliar, y ya hemos dicho y confirmo que vamos a ampliar el límite de inversión, pero de una manera que sea la mejor para los consumidores, los industriales y los hogares, y también la mejor para que los inversores que tienen que invertir en esas redes, tanto en distribución como el transportista, pues salga todo adelante, insisto, y precios que sean también de la electricidad asumibles por los consumidores. ¿Nos puede dar un rango de ese aumento del límite? No puedo. No puede. Bueno. Y la otra, muy precisa también de su departamento, vicepresidenta, si va a haber este año la primera convocatoria de subasta para eólica marina. Estamos trabajando para tener una subasta de eólica marina este año, sí. Saldrá una orden con las bases y luego tendremos que sacar la resolución. Saldrá en el 25. Espero que salga en el 25. Miro al secretario de Estado de Energía, que está apuntando, y le veo buena cara. Bueno, pues nada, entonces nos quedamos con esa buena cara. Vicepresidenta, la DANA, también se ha referido usted en su intervención como un gran compromiso del Gobierno en trabajar para la reconstrucción de este horror. La primera pregunta, ¿va a comparecer usted en el Senado como le pide el PP? Si me pide el Senado que vaya a comparecer, por supuesto, allí estaré. Presidenta, estamos todavía al principio del comienzo, del inicio de la reconstrucción. Soy perfectamente consciente, pero ¿podemos sacar alguna conclusión? Bueno, yo sacaría conclusiones tan importantes. Me gustaría 2. La primera es que existe una cartografía de zonas inundables y tenemos que trabajar con responsabilidades de las administraciones, ¿no? Las administraciones municipales, las comunidades autónomas, para tener en cuenta esa cartografía, porque es una forma de proteger a la población. Entiendo que a veces los intereses son complejos, pero tenemos que planificar los nuevos ordenamientos urbanísticos teniendo en cuenta esa cartografía de zonas inundables. Esa es la primera lección aprendida. La segunda es que tenemos que ser conscientes que cuando se emite un aviso rojo hay que alertar a la población, hay que proteger a la población. Y esas serían 2 grandes lecciones aprendidas. Entiendo de sus palabras que responsabiliza a la Generalitat de no haber alertado a la población. Lo que digo es que hay que alertar a tiempo. Vicepresidenta, ¿sabe cuántas viviendas hay construidas en España en torrenteras? ¿Más de 2 millones? 2 millones. Si hay 4 personas por hogar, hay 8 millones de españoles en riesgo de sufrir. Se ha construido en zonas inundables de manera histórica y constante. Por eso creo que a veces esa experiencia, cuando se sufre una dana, hay que recordarla. También digo que cuando pasan de repente 10 años, todo el mundo se ha olvidado de la dana. No podemos olvidarnos de estos eventos porque pueden volver a ocurrir. Y tenemos que ser conscientes. Y tenemos que ahora, con responsabilidad, actuar y evitar construir en zonas inundables. Pero, vicepresidente, ¿cómo se les explica a los valencianos que durante décadas nadie se hiciera cargo de la Rambla del Pollo? Bueno, durante décadas yo lo que diría es que las infraestructuras son siempre extraordinariamente complejas. Y en este caso, durante décadas se avanzó en distintos proyectos, se llegó y se culminó una declaración de impacto ambiental
y no se llegó a construir absolutamente nada durante muchos años, perdiendo esa propia declaración. Se redactaron los nuevos proyectos y hemos seguido trabajando. Nuestro objetivo es conseguir que esas infraestructuras, ahora también quizás de la experiencia, se consolide, que esas obras son necesarias y que hay que buscar llevarlas a cabo sin ningún tipo de oposición. Vicepresidenta, yo soy perfectamente consciente de que la AEMET no tuvo nada que ver en esto. Obviamente lo sé. Pero todo esto que ha pasado nos puede llevar a revisar los sistemas de alerta de la AEMET. ¿Tendría algún sentido revisarlo? Primero, AEMET no alerta. Esto es importante. AEMET es el responsable. Avisa, sí. Claro, la AEMET lo que hace es emitir los avisos, ¿no? Avisos que corresponden a un protocolo establecido también a nivel europeo. O sea, los sistemas de avisos están protocolizados a nivel de toda Europa y eso es importante. Yo creo que lo que va a ocurrir ahora, y espero que, insisto, que no sea solo a corto plazo, sino que continúe por mucho tiempo, es que cuando se emitan avisos, en este caso avisos rojos, todo el mundo va a estar mucho más pendiente, las administraciones autonómicas y la sociedad en su conjunto. ¿Y podría el Gobierno instar a las comunidades autónomas a revisar todos los protocolos de atención, de protección civil? Las lecciones aprendidas de la historia se aprende y esto ya va a formar, por desgracia, parte de la historia de España. Yo creo que tenemos que tomar lecciones aprendidas y de esas lecciones ver cuáles son los márgenes de mejora. Y, por supuesto, creo que hay margen de mejora. Bueno, Vicepresidenta, vamos acercándonos al final, pero quiero que toquemos dos temas también. El primero, visto se lo voy a plantear desde un hotel de la Castellana. Usted puede pensar que soy un friki, pero no lo soy, porque es un tema que afecta mucho al campo, que es el lobo. Hay un problema, los ganaderos alertan de que hay un problema con el lobo. Toca hacer un censo de lobos. ¿Nos puede anticipar algo? ¿Se está haciendo ese censo? ¿Hay algún resultado? Estamos haciendo ese censo. De hecho, estamos a la espera de que algunas comunidades autónomas nos remitan la información para nosotros hacer el censo. Nuestra forma de actuar en este caso con el lobo, y yo creo que prácticamente con todo, es basarnos en la ciencia. Cuando tengamos todos los censos, emitiremos el informe sexenal, que es el que nos toca ahora, lo tendrá la Comisión Europea, lo tendrán las comunidades autónomas, y en base a ese censo tomaremos las actuaciones que sean oportunas. Insisto, la que nos diga la ciencia. Sí. El PP ha propuesto excluir al lobo del DESPRE, de la lista de especies silvestres protegidas. ¿Tendría sentido? Nosotros ahora creemos, insisto, que tenemos que esperar, que ver y actuar en función de los resultados del censo. Pero falta todavía información por llegar. ¿Y cuándo tendremos toda esa información? Nosotros esperamos que antes de verano. Antes de verano, vale. ¿Y se puede mejorar el sistema agilizar o mejorar el sistema de indemnizaciones a los ganaderos? Nosotros, ese trabajo lo tienen que hacer las comunidades autónomas. Nosotros lo que sí hemos hecho es algo que antes no existía, que es poner un marco de 20 millones de euros para prevención y compensación. Miro al secretario de Medio Ambiente, ¿lo he dicho bien? Sí. Y eso se transfiere a las comunidades autónomas para que ellas sean las que hagan llegar el dinero al sector primario, que es la ganadería española. Hay experiencias muy positivas en algunas comunidades y otras que no. Yo creo que se pueden aprender, esas lecciones aprendidas también deberían compartirse entre comunidades autónomas. Y el último asunto, Vicepresidenta, se han presentado en el Congreso 715.000 firmas para pedir una ILP para que los toros no sean patrimonio cultural. Cuando toque posicionarse en el Congreso, ¿cuál cree usted que debe ser la posición del PSOE? Es el Poder Legislativo el que le toca y la posición la tendrán en las Cortes. Yo ahí no me voy a posicionar. Lo que sí le puedo decir es que las iniciativas populares, que las permite legislativas populares, me parece un gran instrumento. En el caso del medio ambiente ha funcionado estupendamente porque el Mar Menor ahora tiene personalidad jurídica. ¿A usted le gustan los toros? Son preciosos. No sé si le gustan o no, pero me acabo de pegar un capotazo de los buenos. Vicepresidenta, con esto terminamos. Un placer y un honor tener con nosotros. Muchas gracias a todos. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.